Era temprano, una calurosa mañana de julio, y había estado lloviendo durante la noche. De la montaña desnuda salían nubecillas de vapor, pero el musgo y las grietas de la roca estaban empapados de humedad y todos los colores se habían vuelto más intensos. Al pie del porche la vegetación era un bosque tropical aún a la sombra matutina, matas tupidas de maleza y flores, y debía poner cuidado en no quebrarlas mientras buscaba a tientas tapándose la boca con la mano y procurando en todo momento no perder el equilibrio. ¿Qué haces?, preguntó la pequeña Sofía. Nada, respondió la abuela. bueno, Añadió irritada. estoy buscando la dentadura postiza. La niña bajó del porche y le preguntó muy seria. ¿Dónde se te ha caído? Aquí, estaba ahí mismo y de pronto se me cayó entre las peonías. Se pusieron a buscar juntas. Deja, que tú no puedes tenerte de pie. Venga, quita de ahí. Se hundió en el lecho de flores del jardín y se arrastró entre los verdes tallos. Allá abajo el ambiente era agradable y prohibido, un suelo negro y blando, y ahí estaba la dentadura, blanca y rosa, un buen puñado de dientes viejos. ¡Ya la tengo!, gritó la niña levantándose. ¡Póntela! Pero no mires, esto es mi personal. Sofía se guardó la dentadura a la espalda. Quiero ver cómo te la pones. Entonces la abuela se puso la dentadura con un chasquido. La cosa fue como una seda y en realidad no tenía ninguna importancia. ¿Tú cuándo te vas a morir?, preguntó la niña, y ella respondió. Pronto, pero eso no es asunto tuyo. ¿Por qué?, le preguntó su nieta. Ella no respondió, subió a la roca y continuó hacia la hondonada. ¡Eso está prohibido!, le gritó Sofía. La anciana respondió con desdén. Ya lo sé. Ni tú ni yo podemos venir por aquí, pero ahora bajaremos de todos modos porque tu padre está durmiendo y no se va a enterar. Fueron caminando por la roca. El musgo estaba resbaladizo. El sol ya había alcanzado a elevarse bastante en el cielo y ahora salía vaho de todas partes. La isla entera estaba preciosa, envuelta en aquella bruma solar. Iba a decir, es como volver a la infancia. No, es como permanecer en la infancia, es como seguir en la infancia. Pablo Vilaboy, Tove Jansson, El libro del verano. Y pensar que yo la admiraba sin saber quién era. Sí, porque tú, como muchos espectadores, tendrás relacionado a Tove Jansson este nombre a los Moomin. Efectivamente, claro. Esos troles hipopótamos blancos que esta escritora de Finlandia, aunque escribía en sueco, desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para librarse de la depresión, ¿no?, de este ambiente tan oscuro que había, y de los que llegó a hacer hasta 8 libros. El libro del verano se encuadra ya en su época de literatura adulta, que fue a partir de los años 70, porque jamás volvió a hacer ni historietas ni libros sobre los Moomin, más allá de esos 8. Y bueno, la mayoría de los libros que escribió a partir de los 70 tenían tintes autobiográficos, como este libro del verano, ¿no?, de este verano que pasan esa nieta muy particular y esa abuela muy particular también en una de las islas de Finlandia. Hay que destacar también su faceta como ilustradora, que esta edición estupenda trae las ilustraciones originales de ella. Ella diseñó, digámoslo así, y creó a los Moomin no solo en su imaginación, sino sobre el papel, y por eso, como dice Pablo Vilaboy, son tan peculiares como son. Ese animal extraño que no sabemos qué es, pero al que es muy fácil querer. Sí, y durante mucho tiempo, yo creo que aún perdura, ha sido la autora de Finlandia más vendida en todo el mundo, gracias a los Moomin. Gracias a los Moomin, que a ella cuando le ofrecieron dar a conocer a los Moomin, porque los conocía su círculo más íntimo, además ella tiene una historia muy particular de superación, porque su padre era un grandísimo escultor y siempre consideraba que ella desperdiciaba el arte haciendo estas cosas raras y pequeñas y mínimas, y no le gustaban, pero llegó un momento en el que necesitaba dinero y su oportunidad, ya que en el arte no lograba descollar porque no hacía el arte que los demás querían que hiciese, pues dijo, venga, sí, acepto, vamos a llevar los Moomin a la prensa, a las viñetas, cada semana publicaremos una historietita, y ahí surgieron luego los libros, y por eso también, como dices, con el tiempo se alejó de los Moomin porque pensaban que la habían constreñido bastante.
Bueno, es muy curioso que menciones al padre porque su primera novela en esta época adulta se tituló La hija del escultor. Efectivamente. Así que, bueno, yo creo que es buen momento para descubrir a Tove Jansson más allá de los Moomin. Y les comparto una confidencia. Si no han ido a Londres, o igual han ido y no se han percatado, porque Pablo Vilaboy y un servidor lo descubrimos después de muchas veces en Londres, hay en Covent Garden una tienda deliciosa dedicada en exclusiva a los Moomin. ¿Verdad? Hay un merchandising amplio, variadísimo, incluso insólito. Sí, sí. Ahí en Covent Garden tiene su guarida, parte de la memoria de los Moomin. De hecho, los que conozcan a un servidor por Instagram, la foto de perfil, si no se dan cuenta del todo, hagan zoom y ya verán que el Moomin que hay detrás y yo somos prácticamente iguales. Ahí viene esa familiaridad. Pues ahora vamos a hablar de poesía, o iba a decir, vamos a seguir hablando de poesía, porque hay tanta poética en lo que narra Tove Jansson, sea para adultos o para niños, que vamos a hablar de poesía como ella merece, es decir, como tendríamos que hablar mucho más a diario de lo que lo hacemos, pero saben que, por desgracia, la poesía parece la hermana pobre de la literatura, incluso a veces se deja como a un lado, se aparta, pues no, esta es mi literatura y de la buena, sobre todo cuando hay mucho que explorar, hay mucho en lo que pensar, hay mucho de lo que reírse, porque uno se regocija, y reírse porque la ironía del autor es fina, pero de la que a uno gusta. Fíjense ustedes que ha compuesto este poemario sobre materiales de derribo, ya creo que lo demás se dice por sí solo. Juanma Ruiz, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Materiales de derribo, que somos todos en el fondo, ¿verdad? Pues un poco sí, ¿no? Al final un poco esa es la idea detrás del título, ¿no? Y un poco de lo que trata de ser el libro, ¿no? Una recolección de escombros a partir de los cuales se intenta construir algo distinto, ¿no? Tú eres un hombre de imagen también, eres un hombre volcado en la imagen y sabes esa dicotomía rarísima en la que yo siempre he estado en contra de una imagen vale más que 1000 palabras. Depende de la imagen y depende de la palabra y de tu momento creador, ¿verdad? En el que vayas a la imagen o vayas a la palabra. Claro, al final, bueno, son medios de expresión distintos, ¿no? Y bueno, esto es como esas otras falsas dicotomías, ¿no? De ciencias o de letras o tal, que quizá esconden algo de verdad en un momento dado, pero que nunca son tan absolutas como nos las pintan, ¿no? Y en el caso de la creación artística yo creo que menos aún. O sea, conocemos muchísimos casos de gente que empieza en una expresión artística y luego prueba otra y luego para un momento de su vida se dedica a hacer una película, en otros momentos a pintar, en otros a escribir un libro, ¿no? Y brillan las tres, o en las o en ninguna. Pero quiero decir, la cuestión del talento va por un lado y la cuestión pues eso, del disfrute de la creación artística va por otro, ¿no? Entonces, también hay que saber, yo creo, elegir. Tengo el germen de una idea o la inquietud por hacer algo, pero reconocer si esto debe ser prosa, debe ser verso, debe ser un cortometraje, debe ser cualquier otra expresión, ¿no? Como decimos. En este programa nos gusta presumir de pocas cosas, pero una de ellas, creo que ustedes la comprueban programa a programa, es que nos leemos primero aquello de lo que hablamos. Entonces nos preparamos los programas con tiempo. Con tanto tiempo preparamos los programas que este poemario de Materiales de Derribo, aparte de unos hermanos anteriores, tiene ya un hermano posterior. Y nos lo ha traído a hacerse el muerto. Te ha dado tiempo en este, valga la redundancia, tiempo en el que preparábamos la entrevista, a publicar también con Cuadernos del Laberinto otro poemario. Sí, bueno, esto de la obsolescencia programada, ¿no? Que dice de los electrodomésticos, pues con los libros también al final sacas uno y ya muchas veces también, aparte de los tiempos del programa, como mencionas, los tiempos de la propia edición, ¿no? Desde que envías un manuscrito, empieza el proceso de edición, hasta que ve la luz, hasta que luego empieza la promoción y tal, pues uno ha seguido, y más en el caso de la poesía, uno ha seguido escribiendo y ha seguido haciendo cosas, y cuando te das cuenta tienes ya el siguiente manuscrito en el horno, y al final pues se juntan las cosas, ¿no? Y efectivamente como que ya pues tenemos a ese hermano pequeño que es hacerse el muerto, que de alguna manera es un poco, o sea, hay una cierta continuidad, digamos, con el anterior, o sea que bueno, tampoco hay, digamos, un abismo
entre ambos, sino que estos dos, también el anterior, que fue mi segundo poemario, Tratado de Egoísmo, pues son 3 libros que siguen una línea, yo creo, bastante continuista, y bueno, pues quien se haya leído uno de ellos encontrará en el siguiente quizá no más de lo mismo, que suena un poco feo, ¿no? A lo mejor, claro. pero quizás sí la intención de ir un pasito más allá por el mismo camino, ¿no? Claro, ya has hablado de esos materiales de derribo, que luego iremos con algunas cosas concretas, que hablas de ti mismo, y aquí has llegado al punto en el que dices lo mejor a veces hacerse el muerto. Efectivamente, sí, sí, en ese sentido, precisamente, en los títulos ya se ve un poco esa coherencia, ¿no? Son 2 libros que parten un poco de una sensación quizá de derrota, ¿no? Para llegar también a otra cosa. La idea es, en ambos, pues partir de eso, de quizá un sentimiento más negativo, no sé cómo definirlo exactamente, pero para abrirse al mundo y para llegar a desenlaces más luminosos, ¿no? Bueno, yo voy a sacar mi vena de escritor aquí, y a mí lo que me interesa y lo que me fascina es cómo se llega a publicar poesía en España. Pues, bueno, en realidad publicar, hay tantas maneras de publicar hoy día, ¿no? que supongo que hay también tantos caminos como Bueno, pero autores. la manera tradicional me refiero. Pero la manera tradicional, bueno, pues con una cierta constancia, creo, no tanto ya en el acto propio de la escritura, como luego en ir con el manuscrito llamando a puertas y bueno, hasta que suena la flauta y alguien Porque hay muy pocas editoriales especializadas o que tengan cabida para... Sí, los y sobre poetas. todo editoriales, digamos, que estén abiertas a recibir y leer el manuscrito de un poeta a quien a lo mejor de primeras no conocen, ni siquiera han oído hablar, ¿no? Quiero decir, no hablamos de editoriales como Visor o Cátedra, que trabajan ya o con clásicos o con sus propios premios y tal, sino editoriales con la inquietud también de descubrir, ¿no? Creo, de apostar también. Yo he trabajado con 2 editoriales, llevo ya 3 libros con Cuadernos del Laberinto, con Alicia Ares, y la verdad es que mi enorme agradecimiento a Alicia por haber creído siempre en mí desde mi segundo poemario, haber apostado por cada uno de mis libros siguientes, y eso pues efectivamente es algo que no es fácil de encontrar, ¿no? Y que yo como autor estoy enormemente agradecido. ¿Y qué crees que les ha cautivado de tu poesía para que te hayan publicado 3? Uf, no lo sé, eso supongo que tendrían que decirlo los editores, tendría que decirlo Alicia sobre todo. Uno escribe intentando conectar con... La poesía, en realidad, uno la escribe primero intentando conectar consigo mismo, ¿no? Hay algo de búsqueda, de introspección, de encontrarse, a lo mejor, pero en el proceso también, cuando además de escribir intentas publicar, intentas enseñarlo al mundo, pues esperas conectar con alguien ahí fuera, ¿no? Que alguien que lea se sienta reflejado en algo de lo que has escrito, a lo mejor en un solo verso, a lo mejor en una sola imagen, pero bueno, tú solo puedes esperar lo mejor y luego ya queda fuera de tus manos y de tu capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Alicia encontró aquí para apostar por mis libros? Pues probablemente solo ella lo sabe, pero desde luego qué suerte la mía que lo encontrara, ¿no? Llamándose el programa como se llama, no puedo menos que citar a don Gustavo Adolfo, que es poesía y tú me lo preguntas, y tú te lo preguntas. Me encanta porque vas haciendo una especie de teórica de la poesía poniéndola en práctica. Te vas preguntando a ti mismo qué es poesía, cómo se hace la poesía, cómo se forja, y mientras tanto vas escribiendo. O sea que el movimiento se demuestra andando. Pues sí, sí, efectivamente. Es algo que, cuando hablaba de continuidad entre estos 2 libros, por ejemplo, es algo que también aparece muchísimo en Hacerse el Muerto, que es un poco un reflexionar y reflexionar, como dices, llevándolo a la práctica a la vez. Quizá esto, de una manera a lo mejor un tanto pueril, nace de un soneto que me fascinaba de niño, ¿no? Que esto que nos leen mucho de niños es uno de esos clásicos, ¿no? Que es el soneto de repente, ¿no? Un soneto me manda a hacer Violante. Entonces, claro, entonces ahí está ese
contad si son 14 y ya está hecho, que cuando Es llegas fascinante, no te ha digas explicado cómo se hace el soneto y además lo ha hecho, ¿no? Ese último terceto es... Claro. Bueno, todo el soneto, Es pero ese todo, último todo, terceto es una obra maestra. Entonces, claro, a partir de, yo creo que influencia de esto, ¿no? O bueno, siempre me han interesado mucho todas esas obras, literarias o no, pero todas esas obras artísticas que se miran a sí mismas, ¿no? Que se ponen un espejo delante y reflexionan sobre su propio mecanismo de construcción. En literatura, y no me estoy comparando yo con nadie, valga, o sea, por favor, esto, pero es lo que hace del Quijote el Quijote, ¿no? Ese espejo que se pone delante, este falso Cide Hamete Benengeli que supuestamente escribió, estos momentos en los que la narración se interrumpe porque Cervantes dice que se ha quedado sin material y lo encuentra luego en un mercadillo. Entonces, todo este hacer que se vean las costuras, ¿no? de la literatura, del cine, hay películas que lo hacen, ¿no? Pienso y menciono siempre en este sentido el cine de Jonas Trueba, que es un cine en el que de repente se oye corten y la cámara da un paso atrás y vemos al claquetista y vemos al tipo de la pértiga de sonido y vemos a los actores que pasan de ser personajes a ser actores ensayando y luego vuelvan a entrar en papel. Todo este tipo de cosas a mí me interesan mucho. Y es un poco lo que he intentado poner en práctica en ambos libros. Primero de manera un poco natural, no fue algo premeditado, pero me di cuenta de que se repetía en varios poemas y dije, vamos a explorar, a ver hasta dónde se llega en este proceso un poco de deconstrucción, si se quiere, ¿no? Es un poco eso de decir, mira, he encontrado mi voz, o al menos parte de tu voz, ¿no? Que es esa de ir preguntándome por qué escribo este verso de este modo. Claro, eso es. Y que eso forme parte del propio poema o, como ya ocurre en el siguiente, en Hacerse el Muerto, en forma de notas al pie. Pero notas al pie que son poemas a su vez, ¿no? Entonces un poema que explica al anterior, un poema que habla con el siguiente o con uno que ha habido unas páginas antes. Y bueno, pues sí, es una inquietud constante, ¿no? Unos versos que se tachan o... Iba a decir que bueno, presumimos de leernos los libros, como acaba de llegar en este momento con su autor, no lo hemos podido leer, pero en este libro que teníamos, Materiales de Derribo, hay poemas enteros tachados, que se puede leer obviamente, pero son como decir, no me acaban de convencer, pero al final los publicas. Tachados. Sí, con toda la contradicción que eso conlleva. No, para que se sepa lo que desechas, ¿no? Eso es. Se puede leer. Estarás eliminado. Sí, tal cual, porque bajo el tachón es perfectamente legible, ¿no? Totalmente. Pero a la vez hay como una sensación de pudor de, uy, no estoy yo muy de acuerdo al final con lo que ha quedado aquí, debo publicarlo o no. El libro, te habrás dado cuenta de que además va hacia ahí, ¿no? Porque va cada vez cuestionándose más, al final acaba tachando algún verso y lo último ya es tachar el poema completo, ¿no? El siguiente. Y efectivamente, hay un poco de trampa, porque lo tacho pero lo enseño, ¿no? Es con pudor, pero no. Para eso es asomarnos a dejar que el lector se asoma a la trastienda. Es decir, esto es una cosa que he tachado y que no iba a publicar, pero léalo usted a ver qué... Claro, sí. ¿Qué piensa? Creo que lo has definido perfectamente cuando has dicho lo de las escenas eliminadas, ¿no? de una película, en el DVD o en el Blu-ray, que te viene el making of y las escenas que no llegaron, ¿no? Pues es un poco lo que intento, efectivamente. También probablemente hay un poco de influencia de mi formación audiovisual relacionada con el cine y demás. Intento eso, que se vea el making of del libro, pero también las escenas que se descartaron, ¿no? El material adicional, y que quede claro que es material adicional, ¿no? Como estas restauraciones de obras en las que se intenta que se quede claro lo que pertenece y lo que no. El fragmento es el que sí y el que no. Eso es un poco quizá la idea, ¿no? Oye, ¿por qué no nos das un aperitivo de tu obra nueva? Ya que no hemos tenido oportunidad de acercarnos a ella. Bueno, pues vamos a ver algún poemita. Pues bueno, podemos leer el primero. Bueno, claro, es el pórtico. El primero que viene a hablar un poco de este punto de partida que comentaba antes, ¿no? Que en los dos libros siempre es un sentimiento un poco de desesperanza, de soledad, de tristeza y tal, para luego intentar atravesarlo y salir por el otro lado, ¿no? Hacia algo un poquito más optimista, si es posible. Un viaje hacia la luz, de alguna manera. Es el intento, ¿no? Luego ya cada lector dirá te funciona o no, pero entonces se llama Marco Teórico. Es un libro que también, bueno, pues está un poco marcado probablemente a nivel biográfico porque se simultánea con la escritura de mi tesis doctoral. Entonces es un libro que empieza con un poema que se llama Marco Teórico, un libro que está lleno de notas al pie. Bueno, pues inevitablemente también hay algo de contaminación. Y ahora viene aquí
Ahí el arpa de Becker a defender la tesis. Bueno, Eso vamos. empieza la lectura. Lo que hay que preguntarme es si habrá algo del libro también en la tesis que... Bueno, pues nada, eso ya que lo diga el jurado de la tesis. El tribunal. Pues, marco teórico. En esto, que me vi obligado a cartografiar las fronteras de la soledad, a leer en braille sus límites, certificar su tacto de aluminio, a beber lo que escurría de sus goteras y formular teoremas en su pared de ladrillo. Viajé sus patios interiores, siempre por voluntad ajena, y descubrí sabor a hierro entre los dientes. Me permití llorar cuando no mirabas. Descifré la soledad, solo tuve que desentrañarme. Hallé y hollé sus suelos infinitos de mármol blanquecino y flor de espejos. Mordí cuero cuando cortaste mi carne. Descifré sin ayuda la soledad y no tuve a quien contar el resultado. ¿Cómo le suena a un poeta leer sus propios versos? A un poeta no lo sé, a mí rarísimo. Otro día tenemos un poeta y le preguntamos, ¿no? Eso es. Pero sí es verdad, hay gente que recita maravillosamente, sus poemas son los de otros, y a mí oírme en mi propia voz, que además uno ya sabéis que nunca oye su propia voz como... Es decir, una cosa es como me he oído ahora y otra es como me oiré cuando vea el programa, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Claro, entonces, en ambos casos muy raro, tanto oírme desde dentro como luego verme, y luego pues siempre la sensación de esto lo podría haber hecho mejor, esta inflexión no me ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, es más bonito cuando uno tiene la ocasión de oírse en la voz de otros. Me ha pasado alguna vez que, bueno, pues alguien ha recitado mis poemas y eso es una sensación, yo creo, mucho más gratificante por esta idea de la conexión con otro que hablabas, ¿no? Eso suele pasar cuando en algún momento, en algún recital, en algún caso concreto, pues alguien lo lee porque alguien ha conectado con ello, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay algo, es un momento muy especial. Leer yo lo mío, pues bueno, de nuevo el pudor que lleva a los tachones, ¿no? del libro. Bueno, pues entonces como colofón voy a hacer lo que pueda para que suene bonito en la voz y digas, me quedó el poema porque el poema es fantástico, lo tenía marcado como final de entrevista. Certezas. Es verdad, el reto del verso es dejar de ser espiral, desperezarse lento hacia todos los afueras y cambiar su placidez por otras divisas, izar banderas combustibles y ser roca, roca suave donde anclar todo menos la certeza, porque el día en que seamos ciertos seremos también punto y final, y eso es lo único que no se ha de consentir el verso. Pues, como decía, es mucho más bonito y mucho más emocionante escucharse, sobre todo así de bien. Sobre todo porque el verso puede consentírselo todo cuando hay alma y pasión detrás, como demuestras en tus textos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanma. Y te esperamos, leeremos Hacerse el Muerto y mira. Fantástico. Y traeremos Vuestro el poeta es. para que te conteste la pregunta de Pablo. Para resolver la duda. Muchísimas gracias. Pablo Belaboy, materiales de derribo. El arpa lleva mucho tiempo sintiendo su material de derribo, pobrecita mía. Pues vamos a llevarle poesía. Para animarla. Pero si tiene la mejor poesía, aquella del que la creó. Bueno, vamos a ver qué hace el arpa con esta nueva poesía. Vamos a ver qué hacemos nosotros con los nuevos libros que seguimos leyendo para compartirlos dentro de poco con ustedes. Gracias.